Estamos de regreso en un artefacto más. Mi queridísimo Ozzy Pantallas está acá. ¿Cómo estás, maestro? Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la banda. Maestro, amigo, maestro. Es que contigo hice mi maestría, mi doctorado y todo en música y en muchas otras cosas. ¿Por dónde empezamos? Me dices 80 bandas has participado con 80. Aproximadamente, ya sea en el aspecto de la producción, otros tocando, con otros haciendo arreglos, pero sí, con aproximadamente. ¿Y has hecho un conteo? ¿Te has como sentado así a decir, a ver? Sí, más o menos aproximadamente son 80 agrupaciones. Y además de todos los estilos, ¿no? De todo. Pues es que vamos a pasar por todo eso, porque tocaste en bandas tan distintas una de otra, como el ¿cómo se llamaba la banda? ¿Tequila o la electrobanda? Tequila Band. Y Jalisco Band. Ajá, cuando la banda estaba en su pleno apogeo. Pero esta banda sí era tecnobanda, ¿no? Sí, era tecnobanda porque se suprimían algunos instrumentos de aliento con el sintetizador. Ajá. Yo desempeñaba generalmente la función del saxofón en el teclado. Ok, y luego, por ejemplo, pasaste por Sedición. Anteriormente. Banda legendaria de punk acá de Guadalajara. Sí, ahí fue algo curioso porque pues precisamente del hardcore punk me brinqué a la banda. Sí, fue... ¿No fuiste así como mal visto por la escena punquetera metalera? En realidad no. ¿No? Fíjense, al revés, hasta algunos llegaron a acudir a algunos de los eventos donde me presenté. Aparte de que yo siempre en el escenario, así fuera banda, fuera salsa, yo siempre con mi indumentaria metalera. ¿Ah, sí? Sí, incluso salí en la televisión con mi playera de Sedición. Tocando con así haciéndoles un pequeño tributo. Tu nombre viene, tu nombre no, o sea, Iván Ramírez es tu nombre, pero tu apodo es ¿por qué? ¿Por una cosa así? Sí, es por Ozzy Osbourne. Pero, ¿por qué? O sea, ¿te parecías o qué? ¿Cómo estuvo el asunto? No, ¿O está más pendejo todavía? Sí, en realidad, pues conocemos cuál ha sido la trayectoria de Ozzy Osbourne y sabemos que fue un consumidor de estupefacientes. Sí, empedernido. Empedernido, y en determinado momento de mi trayectoria yo también lo fui. Era por ahí, güey. Tú te pones como el Ozzy. Exacto. Y era así, Ozzy. Porque yo desde que te conocí a principios de la década cero de los 2000 para acá. Y ya, pues ya eres un personajazo súper conocido y todo el mundo como Ozzy te conoce. Así es. De hecho, si alguien dice Iván Ramírez, creo que nadie sabe bien nadie sabe del ambiente musical, obviamente. Tal vez mis compañeros de la escuela, ¿verdad? De la secundaria, de la primaria. Y actualmente la única gente que te dice Iván, pues es tu familia, ¿no? Sí, mi familia, obviamente. Oye, estoy muy interesado en saber cómo iniciaste en la música, porque tú eres old school en serio. O sea, piano, de alguna manera, no sé si impuesto por tus jefes o qué onda, pero y aparte, ¿cómo? Sí, pues tenemos que remontarnos fue en los 70s, porque yo tenía aproximadamente unos 5 o 6 años de edad. No manches, tan morrito. Sí, y estamos hablando que nací en el 73, estamos hablando que en el 78, 79 más o menos. Uh-huh. Un día me llama mi papá y me dice, mira, ven, te compré un piano, mira, porque vas a aprender a tocar el piano. Y ya te inscribí, vas a acudir diariamente a una academia donde vas a tener de 2 a 3 horas diarias, ¿verdad? De clases, aparte de la escuela. Ajá. Aparte de la natación. Y después hasta clases de inglés. Me tenían muy atareado. Y además solo te avisó, ¿no? No te preguntó si querías. Sí me acuerdo que alguna vez se lo dije, oiga, pero pues ni me preguntó si yo quería. Y no me contestó tajantemente, todavía recuerdo. Me dijo, pues si no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que te compré un piano porque vas a estudiar. ¿Y era un piano que vas a aprender a tocarlo? ¿Era un piano vertical? Sí, un piano vertical de pared, como les dicen. Uh-huh. ¿Que existe todavía? Me acuerdo. Era un marca Tietze con Z. Ah, cabrón. Creo de origen alemán. Y
Y sí me dijo que él en su niñez hubiera querido tener la oportunidad de aprender, pero Ajá. que por la situación económica no tuvo la oportunidad. Y así me lo dijo, ya muchos quisieran tener la oportunidad que tú tienes. Tú tienes la oportunidad y no la vas a desaprovechar, aunque quieras. Ajá. Y así fue. ¿Y cómo lo tomaste hacia el principio? ¿Sí te dio como hueva? No, incluso pues se me hizo algo novedoso. Dije, órale, porque pues en realidad desde que tengo uso de razón la música siempre me gustó. Uh-huh. Y sí se me hizo atractivo. Dije al principio, aunque hubo una etapa que ya después, como todo niño, pues veía a mis amigos de la cuadra echando la cascarita, el chinchilengua, el changáis. La bici, la madre. Y yo nada más los veía de paso porque yo iba a mis clases de piano y empecé a entrar en cierto conflicto. Decía yo, o sea, se están divirtiendo. Uh-huh. Y quise claudicar, pero no se me dio esa oportunidad. No te dejaron. No. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. ¿Y cómo era el acercamiento a la música en ese tiempo? O sea, ¿clásico? ¿Totalmente clásico? Sí, totalmente. ¿El tipo de armonía? Totalmente, la enseñanza apegada a los cánones académicos, ¿verdad? El solfeo, la apreciación musical, Beethoven, Mozart, Chopin. Esa fue mi formación a esa edad, aunque por ahí hubo también algunas propuestas por parte de mi papá que quería también que tocar alguna pieza de corte más popular. Uh-huh. Y así fue también, ¿verdad? A petición de él, pues mi maestra, todavía la recuerdo, ya era una señora ya entrada en edad. Uh-huh. Entonces ella decidió también enseñarme en aquel entonces una canción que se llama, que era de Joaquín Pardavé, Varita de Nardo. Claro. Que es más popular, ¿sí? ¿Verdad? Aquel actor prolífico. Sí, claro, pues el Arbano Jalil, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Y así hubo también el Vals de Alejandra, me acuerdo. Varias, la de Madrid, de Agustín Lara. Te convertiste rápidamente así como en la pieza de entretenimiento de la familia, que siempre en las reuniones era el que tocaba. Definitivamente. Eres el más grande de 4 hermanos. Soy el primogenito. Oye, y aparte, pues quien tenía que poner el ejemplo. Y obviamente. Aparte fuiste el experimento, yo creo, también para tus papás, ¿no? Sí. Porque precisamente ahorita que tocas ese punto, no nada más, o sea, primero fui yo el que empezó a asistir a las clases de piano y posteriormente, viendo los resultados que empecé a arrojar, producto de mis estudios en música, mi papá también inscribió a mi hermana, que es la que sigue de mí, Yasmín. Y a Omar. Ajá. A Omar Sombras, que en aquel entonces estaba muy chico él. ¿Cuántos años le llevas? Yo le llevo 3 años de edad. Yo tenía ya en aquel entonces unos 7, 8, ya tenía tiempo estudiando. Y él a los 5. Él tenía 4 años a ellos no les resultó tan atractivo como a mí. Uh-huh. Ellos sí desistieron y sí aventaron la toalla. Yo fui el único que sí perseveré, que sí me gustó más. Y pues tú sabes, ¿verdad? El aplauso ya de la gente. ¿Rápido lo encontraste? Pues ahí, no sé, en los recitales, por ejemplo. ¿Hacían recitales? No,
No, los recitales eran ahí en mi casa, en las reuniones familiares, las reuniones de amigos de mis padres. Pero eso te gustaba. Sí, sí. Sí, había veces que hasta altas horas de la madrugada. Y ahí ya no me gustaba tanto. Pero sí. O sea, acá tu jefe tipo Luisito Rey, de órale, mijo, otra serenata. Exactamente. Oye, y de esta maestra pues no te duró mucho, supongo. No, falleció. Ajá. Falleció, un día fuimos y ya estaba todo cerrado, ya. Ah, cabrón, así, sí. Abandonado. Varias veces fuimos a preguntar, pero no obtuvimos respuesta, nada más se clausuró la pequeña academia que tenía ahí ya. ¿Qué era por allá? Tú eres del barrio de la Monumental. Monumental, pues relativamente cerca. Era más una zona más céntrica donde ella impartía sus clases. Era, todavía me acuerdo, la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Okay. Huevo. Cerca de Belisario, entonces estamos hablando más o menos, no sé qué barrio viene siendo, pero... Pues sí, por ese rumbo de la Independencia. Sí, sí, okay. Cerca de Medrano y de Javier Mina. Todo. ¿Y de ahí qué hiciste? ¿Cómo continuaste? Posteriormente, tuve otro de mis grandes maestros. Yo estaba ya en ese entonces, ya en primero de secundaria, y teníamos un maestro de música en el colegio, Carlos Madrigal, quien fuese el primer guitarrista de los Clips. Ya, claro. Que posteriormente fueron Montana. Ajá. Y después Los Ocultos. Y él, digamos que sí, me regaló mucho, me instruyó bastante bien. Pero él guitarrista. Él era guitarrista, pero él egresado de la Escuela de Música del Conservatorio, como todo estudiante de música, tienes que saber piano. O sea, el piano no es clase de instrumento, es materia. Claro. Así vayas a estudiar maracas o batería. Triángulo y la chingada. Triángulo. Ahí está la materia de solfeo, la materia de apreciación musical, la materia de instrumento y piano, entre otras. Entonces tenía conocimiento bastante completo acerca de la técnica y teoría del piano, y complementó muy bien lo que yo ya venía estudiando con su conocimiento. Incluso ya llegó el día que le dijo a mi mamá y a mí, saben que ya te enseñé todo lo que sé. ¿En serio? Este morro ya. Todo. Yo tenía más o menos alrededor de 13 años. 13 años y ya tocando todo el cotorreo. Sí, más o menos. ¿Y cómo empezaste? ¿Ahí qué música escuchabas tú? Porque entiendo, bueno, digo, más o menos me imagino lo que veía tu papá, tu mamá, todo el mundo, pero tu música, ¿cuál empezó a hacer? Pues estamos hablando que yo recuerdo muy bien en nuestros viajes que hacíamos a la playa o al pueblo de mi papá, etcétera. Esos viajes en carretera, escuchando a los Platters, escuchando a Frank Sinatra, escuchando a Pavarotti, escuchando ya también música más de actualidad, también de aquel entonces. Sí, claro. ¿Cómo tipo qué? O sea, ya estás hablando de Juan Gabriel, José José, esas cosas. No, para mi padre esa música no figuraba tanto en su acervo cultural. Él es anterior. Él era más de ópera, Plácido Domingo. Incluso con él asistía a ver la ópera de la Traviata, la ópera de Carmen, Nabucodonosor. Pero era también diverso su gusto, porque también recuerdo muy claramente en aquel entonces había una estación de radio en FM llamada Globo Estéreo. Ajá, FM Globo, claro. Y yo me acuerdo muy bien de en aquel entonces, pues, Joaquín Sabina, Serrat, Mocedades,
Camilo Sesto, Janet, más o menos, me recuerdo en esos viajes. Sí, claro. También los trayectos de la ciudad, pero también de repente le cambiaba a AM, a una estación también extinta llamada La Cotorra de su radio. Claro. Donde el formato era totalmente de corte tropical. Y ahí escuché yo a la Sonora Dinamita, a Celia Cruz, a la Sonora San Francisco, todavía me acuerdo, a los 8 de Colombia, etcétera. ¿Y todo eso te llamaba la atención? ¿De alguna manera encontrabas, pues, obviamente, musicalidad en todo? En todo. Yo era muy dado a apreciar tanto las líneas melódicas y ya en ese entonces ya me llamaba la atención pues acordes con los cuales yo no estaba familiarizado. Yo pues sabía, como les dicen vulgarmente en el círculo social de los músicos ya de academia, peyorativamente les dicen acordes de panadero o acordes de peluquero. Y yo de repente decía, no, ese acorde tiene algo diferente a los que yo me sé. Ajá. Ya posteriormente que me di a la tarea de estudiar armonía e improvisación en los cursos de Mario Romero. Ah, tú eres de esa generación. Y ya me di cuenta que existía. Bueno, fueron muchas generaciones. Sí, Mario Romero impartió clase me di medio cuenta de que existía la séptima mayor, la séptima dominante, la novena aumentada o disminuida, y oncena, treceava, etcétera. Entonces ya vi que pues el mundo musical se expandía más allá de lo que era el conocimiento básico, que era vasto y que era de matemáticas, porque también estuve en el conservatorio de la UDG también. Okay. Ahí tu idea era como hacer la carrera completa. Es precisamente a los 11 años, cuando falleció esta maestra, hubo un inter entre lo que fue esa maestra y mi maestro Carlos Madrigal, y estuve en el conservatorio. Pero a esa edad se puede. En ese entonces los requisitos eran más flexibles. Ajá. No había tanta rigidez. O sea, si tú pasabas el examen de admisión, ya estás. Tuvieras la edad que tuvieras, el nivel académico que tuvieras, eras aceptado. Y yo lo aprobé. Y no te, fíjate, y no te pasa, obviamente supongo que te pasaba que estabas rodeado de gente mucho más grande siempre. Todos. Siempre. Todos, siempre. O sea, como que la música era para gente más grande y tú estabas como... Yo el más chico, siempre fui en ese entonces, y ahora ya. Y ahora es el más grande. Ya soy el más grande, pero sí. En aquel entonces siempre fui el chico. Incluso me acuerdo que en el primer día de clases preguntaron quién ya sabía, ¿verdad?, tocar. Había un piano, yo levanté la mano y todavía recuerdo, me aventé un par de piezas de Scott Joplin, que también eso fue por gusto de mi padre. Me mandó traer en aquel entonces de Estados Unidos las partituras de la obra de aquella película llamada El Golpe, con Paul Newman, Robert Redford, donde la música era a cargo de la obra de Scott Joplin, uno de los máximos exponentes del ragtime. Sí, ragtime, exacto. Que fue lo que antecedió al jazz, que fue donde empezó a enriquecerse la armonía, los acordes, las métricas, los ritmos. Y me aprendí yo toda la obra. Yo estoy seguro que a la gente que no le suena el nombre conoce por lo menos una pieza de Scott Joplin, sí, porque claro se han usado para un montón de cosas. Todas. Exacto. Oye, ¿y tu primera banda cuál fue? Después de todo, es que tú empezaste como muchos no empezamos, que es con un chingo de preparación y pues, no sé, cuando te metiste a tu primera banda, pues eras el que más sabías, te lo firmo. Sí. La primera banda en realidad fue una agrupación de garage. Estaba yo en secundaria. Tenía yo alrededor de 13, 14 años precisamente. Y
coincidió que en mi salón había un compañero que sabía tocar la guitarra y que las tocaba decentemente, o sea, digamos que para esa edad sí ya interpretábamos con cierta habilidad el instrumento. Y decidimos formar nuestra primera bandita. Invité yo a un vecino. Bueno, el guitarrista en cuestión del que te hablo se llama Máximo Rodríguez. Okay. Por allá anda, un saludo donde quiera que estés, carnal. Okay. Y en el bajo estaba Francisco Márquez, también un compañero ahí de la Prepa 2. En aquel entonces todavía no estábamos en prepa, pero era mi vecino, vivía enfrente. Y fue nuestra primera agrupación. Yo tenía un teclado que tenía ritmos, y entonces yo disparaba los ritmos y tocábamos canciones en ese entonces de los Teen Tops, de Elvis Presley, de rock de los 60, era más o menos el Pero esquema. la idea era solo lúdico, solo por diversión. Nada más por diversión. Todavía ahí no le veías que podría ser negocio. Todavía no. Ya después, ya por ahí de mis 15 años, un amigo me recomendó, me dijo, andan buscando tecladista, unos camaradas que también eran chavos también, de la edad más o menos. Y entonces entré con esta banda que ya estaba más formada, nos pusimos Los Lagartos. Okay. Geudiel en el bajo, Israel en la batería. Ya, y con ellos sí tuvimos algunas presentaciones ya. Arriba de escenarios fue donde supe lo que era tocar arriba de un escenario. Bueno, no la primera vez, o sea, con banda, porque yo a tocar arriba del escenario ya me subían desde la primaria, en mi colegio, en lo que eran los eventos artísticos o el cierre de año. A mí siempre me subían como a la atracción del momento, desde que tenía yo 8 o 9 años. Ajá. Pero ya con la agrupación musical fue ya más o menos a esa edad, 14, 15 años, que incluso todavía recuerdo un evento que se llevó a cabo en un foro que tiene el Templo San Judas Tadeo, donde alternamos con contrasentido. Ajá, los contras, no manches. Los contras, que ya después ya se llamaron nada más los contras. ¿Y esa banda era los Lagartos? Exactamente, y ahí alternamos con... ¿Pero ahí qué tocaban? Ya que hacían de música. Covers, la mayoría eran covers. Era lo que se sonaba en el momento. Tocábamos de Joy Division, tocábamos de The Cure. ¿Sin baterista? Sí, con baterista. Con baterista. Ya decente, o sea, fue ya, digamos, una banda completa en toda la extensión de la palabra. Sí. Y tocábamos covers y por ahí alguna que otra pieza ya de nuestra autoría. Ajá, ya empezaban a componer. ¿Tú empezaste a componer pronto? ¿O sí, eras más como que del lado del arreglo y esta cosa? En aquel entonces yo me daba la tarea de hacer mis figuras, mis melodías, mis armonías, y llegué a componer una que otra, pero instrumentales. Ajá. O sea, sin letra. Incluso hasta la fecha no soy muy dado yo a hacer letras, como recordarás, pues yo más bien fui en el área de lo musical, los arreglos, donde yo me movía como pez en el agua. De ahí de los Lagartos, ¿y tú tocaron mucho? ¿Duró mucho esa banda o no? No, fue algo que duró un par de años tal vez, o menos, cuando ya después en la preparatoria, entrando a la preparatoria, conozco a Paco Cabrales, Francisco Cabrales, bajista de Sedición. Y en una tocada que tuvieron en el auditorio de la prepa, pues me gustó también. Y empecé a hacer muy bonita amistad con él hasta la fecha. Hace un par de semanas que lo vi. Nos reunimos de vez en cuando. Y me invitaron a formar parte también de Sedición. ¿En el teclado? En el teclado. Incluso hay grabaciones ahí donde
O sea, ¿tocaste en discos? Sí, y como corista oficial también. También, sí. Corista oficial. Como corista oficial también. Oye, pero ahí por ejemplo, después no toqué en los demás discos, ya no toqué, pero me invitaban a los coros. Oye, pero esa movida, sin duda, sí, ya fue completamente diferente a lo que tocabas, no sé, los covers y esto, porque el público de la escena punk de, me imagino, los 80... ¿Estamos hablando de los 80? Sí, bueno, 80, eso fue en el 89 más o menos. Ya prácticamente principios de los 90. La ciudad era otra y el tipo de conciertos y eso, pues empezaste como a codearte con otro círculo totalmente. Sí, totalmente. A partir de ahí fue cuando te digo que me hablan de una banda de Quebradita, una tecnobanda era la Tequila Band. Te hablaron porque como en ese tiempo se corría la voz de que y luego, aparte, corrígeme si me equivoco, en ese tiempo tenías la mata súper larga, ¿no? ¿O sí, no era en ese tiempo? Apenas estaba en proceso. Yo me acuerdo de haberte visto, no sé en qué año, pero llamabas mucho la atención porque siempre, pues, bien ponchado, bastante más delgado que estabas. Y aparte la greña hasta las nalgas, no digo prestige porque ya sabes, o sea, ahí no nos metemos en broncas. Y tocando así que yo decía, este güey está haciendo playback. Sí, me comentaste. De ahí viene el pantallas. No, ese viene por otras cuestiones. Por otras cuestiones, yo pensé que era por acá, por nada más andar apantallando. No, el pantallas viene desde mucho antes. Pero siempre fuiste muy, digamos, como aspavientoso, pues, ¿no? Mucho de... Sí, incluso, pues, yo no moderaba mi intensidad a la hora de tocar el teclado. Y hubo una temporada de muchos años en las que yo rompía las teclas. Era algo habitual. Cabrón. Dejaba los teclados molachos. Y salía volando alguna por ahí, en alguna manera. Ya hasta que le faltaban 3, 4, y entonces ya iba a que le dieran mantenimiento y a que sustituyeran las piezas malas por las nuevas. Pero sí. Ya posteriormente fui mesurando y midiéndome. Y seguí siendo faramañoso, ¿verdad? También, pero ya desarrollé una técnica que evita madrearlo tanto. Porque pues el costo se incrementaba bastante. Pero luego te pasa que en el escenario como que lo pierdes y ya no dices, no, güey, pues ni modo, esto solo se vive una vez. Exactamente. ¿Y con Sedición estuviste cuánto tiempo? Yo creo 1 año también, más o menos. ¿Y te pasaste del punk? Del hardcore punk. Del hardcore punk a la tecnobanda. La tecnobanda. Pues Sedición, o sea, vale mucho la pena hablar de Sedición porque es una banda, yo pienso... icónica. Es incluso... Acaba de fallecer el Sapo, el buen Sapo. Cantante, el Sapo Vengador. Descanse, un saludo donde quiera que estés, hermano. Que no tan viejo, ¿no? No muy pues viejo. Es de la generación, más o menos. Que... No, sí era como unos 4 o 5 años arriba de mi generación. Okay. Sí era, pero no era... Sí, no era un anciano, pues. Era un anciano, está cabrón. Sí. Es lamentable su muerte, pero... Y un gran amigo también. Es muy buen amigo. Y es considerada Sedición una de las bandas precursoras de lo que es el hardcore aquí en México. Uh-huh. Fueron de los máximos exponentes. Incluso a mí me tocó ir con ellos al DF a presentarnos en carteles donde veías a 20 agrupaciones de punk y ellos eran los estelares siempre. ¿Ah, sí? Siempre. Ellos partían el queso. Allá en todo el DF eran los... Lo que me llama mucho la atención, y no sé si ahí me puedes ayudar a reflexionar un poco, porque estamos hablando de una época muy anterior a las redes sociales. Sí, ¿Cómo era la manera en la que las bandas se daban a conocer tanto? Yo me acuerdo que lo que hacían ellos era invertir tanto en estudios de grabación, que tú sabes que en aquel entonces el costo de un estudio de grabación decente en aquel entonces no era barato.
y también la maquila después, posteriormente, de los discos era en acetato, en vinil. Y recuerdo que esa era la manera. Entregaban el producto, me acuerdo que hasta a mí me tocó estar cargando cajas llenas de vinil en el metro de la Ciudad de México. Y a repartir. ¿Iban a las tiendas de discos? Todavía recuerdo esa ocasión en que llevábamos 2,000 discos y en el Tianguis del Chopo se acabaron. Cabrón. Se acabaron esa misma mañana. Entre los locatarios, entre los que tienen puestos. Y ustedes mismos vendiendo también, sí, ¿no? Sí. O sea, sí era una labor de mano en mano, boca en boca, Sí, una cosa así. Sí, totalmente. Qué cabrón, güey. A menos que te firmara una compañía disquera, que todavía en ese entonces existían. Ajá. Que después me tocó vivir ese proceso también, lo que era firmar un contrato de compañía disquera también. También lo vi posteriormente, ya después con... Pero se edición siempre en la Independencia, ¿no? Sí, siempre, sí, en la Colonia Independencia. Sí. No, me refiero a la Independencia, o sea, que independientes, pues. Totalmente. Bueno, hubo un tiempo en que se me hace que también... Sí los agarró una... Se me hace, no soy, creo que sí. Pero hay alguien en los comentarios nos va a grabamos sacar. En varios estudios. Uno era con como el Tuti, le decían, no me acuerdo. ¿Pero cuál Tuti? ¿Tuti Perales? Ingeniero. Sí, pues sí. Eso, ¿en Oigo Estudios? Sí. No, pues de los mejores estudios de acá. Exactamente, y él también en aquel entonces estaba haciendo sus pininos, ¿verdad? También. Órale, principios de los 90s. Y después también llegamos a grabar con Juan Carlos Flores también. Sí, claro. También. Ya lo tuve acá también a Juan Carlos. También. Lo vi hace poco, un saludo también. Sí, saludos al maestro. Un fuerte abrazo para el buen Juan Carlos. Y que él estuvo en varias, Opción Sónica. Sí, exactamente. Hasta los discos Corazón, esta época. Fue más o menos así lo que viví estando en el proyecto de Sedición. Y el ambiente 180 grados cambia hacia la tecnobanda. Dramáticamente. ¿Cómo era? O sea, ahí te ficharon, tal cual, te estaban buscando. ¿Entraste? ¿Para ti musicalmente era retador o fue realmente papita? Papita. Sí, en realidad el atractivo fue el aspecto económico. ¿Sí? Sí, porque musicalmente para mí no representaba ningún, digamos... ¿Reto? No, nada, ningún reto. O sea, era demasiado fácil. Pero el aspecto de la paga fue el que dije, caray. O sea, pues, esto suena interesante. Y sobre todo estando en su apogeo. Lo que era... O sea, había muchísima chamba. Estabas tocando todos los fines de semana. 3 veces por semana. Ahí fue que aprendiste a girar en serio. Exactamente. Y supongo que pues era el tourbus y estas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, cuéntame. Muchas experiencias muy folclóricas, sí, yo sé que campechanas. De ahí viene la novateada, ¿no? Sí. Que algunos amigos saben qué es eso. Ya saben. No la vamos a contar por respeto. Muy bien. Pero se imaginarán, ¿no? Había una novateada. Sí. Sí, ahí supe lo que pues era salir de gira a tocar un día en DF y al otro día en Acapulco, por ejemplo. Ajá. También supe el riesgo que conlleva también el estar de gira continuamente. Pues el medio de transporte en el que se viaja se va deteriorando a veces y todavía recuerdo que una vez se nos quedó sin frenos el camión. Ay, cabrón. Se nos quedó sin frenos. No recuerdo si íbamos para Bolaños, no sé si Zacatecas o Jalisco, pero me acuerdo que íbamos para Bolaños y eran de esos camiones con sala de estar, literas, baño. Y nosotros íbamos en las literas, en lo que era el área de literas, acostados, a gusto, cuando llega uno de los del personal de carga, o sea, de los cargadores, de los chícharos, de roadies, como les quieras decir. Ajá. Y toca la puerta y ya decimos, ¿quién? No, pues yo, el Mugres, así le decían el Mugres. Pásale, y nos dice, muchachos,
Ya le decimos, ¿qué pasó? No, pues nada, muchachos, o sea, pues les manda a decir el chofer que sí, pues que se agarren de lo que puedan, porque pues se acaba de quedar sin frenos el camión. Sí. Y nosotros pues lo tomamos a broma, de qué bromisa, qué bárbaro. Cuando sí de repente empezamos a sentir que el camión empieza a tener vibraciones ya más intensas, cada vez más intensas, y ya salimos y ya vimos que el chofer iba batallando tratando de totalmente. Y sí nos dijimos, agárrense. Y sí, pues entonces vimos que iba en serio. Y a lo que procedió, él dijo, no, pues ya a unos kilómetros adelante ya es de pura bajada. Tiene que ser ahorita o nunca. Procedió a embarrar ¿El camión? El camión intencionalmente contra una barda enorme de piedras de esas gigantes enormes. A embarrar ahí de ladito, a tratar de que el impacto fuera el menor. Pero de todos modos salimos todos volando. Hacia una lavadora allá adentro. Sí. O sea, los racks, imagínate. Sí. Salieron volando por los aires. Entonces sí hubo por ahí uno que otro lesionado, no de gravedad. Pero sí, por citar alguna de las experiencias que me tocó vivir. ¿Y esa sí la sentiste cerca? Sí dijiste, güey, aquí quedé. Sí, no, pues dijimos ya, hasta aquí llegamos. ¿Ya estabas así encomendándote? Sí, pues no digamos encomendarme, pero sí, ya dije, pues a lo mejor ya aquí. Aquí es el final del Ozzy. Exactamente. No, pero pues mira, como tu alter ego Ozzy Osbourne, aquí sigues, cabrón. Aquí seguimos. Y con todo y los excesos y los riesgos y un chingo de cosas. Pero seguiste con esa banda todavía después de eso. Todavía seguí. Posteriormente se separaron algunos de los integrantes y yo fui uno de ellos. Y inauguramos el Jalisco Band, que fue ya después un conglomerado de elementos que figuraban en Tequila Band y de otras agrupaciones. ¿Ahí hacían muchos covers o tenían canciones originales? Canciones originales, pero también algunos covers. Incluso yo me di a la tarea, que ya ahora tengo cierto grado de arrepentimiento. ¿A poco? De trasladar a banda covers como de La Maldita Vecindad, de Mano Negra. ¡Órale! En Quebradita. Entonces, sí. Oye, ¿los has oído? ¿Están por ahí en Spotify, en algún lado? En YouTube, ahí están las canciones. Oye, de escuchar, y tú eres el responsable de eso. Sí, desgraciadamente. Digo, pero pues era lo que había que hacer, ¿no? En su momento. Y funcionaban en vivo. Al 100%. Totalmente. Sí. La tecnobanda entonces fue la manera como de hacer más popular la banda, porque ya no era la banda, o sea, a ver, es que hay que ya no era la ¿no? sinaloense, ¿verdad? Ajá. Ya no era aquella banda que tocaban precisamente el sinaloense o que tocaban El Niño Perdido, ¿no? Ya era otra vertiente. Era como música más pop, sí, digamos. Con esas agrupaciones a mí me tocó conocer a los de mi banda El Mexicano, a los de la R15. En aquel entonces, que Industria del Amor, se hacían las tocadas en el río Nilo en aquel entonces. ¿Tú ya habías tocado en el río Nilo? Sí, muchas veces. Que eran multitudinarias. ¿Cuánta gente le cabía al río? Era un chingo de gente. Yo creo que sí hubo algunas que rebasaban las 20,000 personas, yo creo. En algunos casos, en algunos de los casos. Oye, ¿el equipo de trabajo era grande? O sea, sí. Son muchos músicos, obvio, pero sí, también... pero la infraestructura detrás también lo era. Porque además siempre decimos, ¿te acuerdas que antes hasta se presumía el hecho de decir, traemos quién sabe cuántas toneladas de equipo? Y torres, ¿verdad? Porque también. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Se reduce todo, las cosas son autoamplificadas y eso, pero antes lo cacareaban mucho. Sí, se utilizaban aquellas bocinas llamadas concert. Ajá. Que eran las destinadas a emitir los medios y agudos, ajá, pero aparte de los clásicos rebotes. Los rebototes. Y cada una de esas madres necesitaba un pinche poder de vuelo, un amplificador enorme. Definitivamente. Era un equipo súper... Y las luces chicharroneras entonces. Exactamente. ¿Cargaban con todo eso? Sí, incluso
también le mando un gran saludo a Beto Nájera. Acabo de hablar con él, ya lo invité. Precisamente él era el encargado de rentarnos el equipo y de figurar como el ingeniero de audio también. ¿En serio? Sí, también le mando un buen saludo a la Abdalá, a la Cherry. Acabo de grabar con ellos Abdalá es su hijo, ¿ah? Abdalá. Acabo de grabar con el proyecto de la Big Cherry hace un par de meses. Órale. También. Y en ese tiempo Beto estaba con el tema del Toncho. No. El Toncho Pilatos, me refiero, sí. No van a pensar mal, ¿no? Que andaba con el Toncho. En ese entonces estaba más entregado a su empresa. Ok, de renta. Estaba en crecimiento y ya posteriormente ya se dedicó a construir las torres. Ajá. Las torres de luces y todo lo que corresponde a escenarios. Pero en aquel entonces nada más nos rentaba. Les rentaba y era fue su Inge por mucho tiempo. Sí, así es. Porque en ese tiempo también todo el tema del monitoreo y eso era catastrófico. Claro, siempre era no estarte oyendo, no te oías nada. Era estar tocando general, de memoria, ¿no? Rara vez decías que todo estuviera nuevo, pero en el caso de Beto siempre. ¿Ah, sí? Siempre estuvo al 100%. Me acuerdo que yo nunca batallé por esos aspectos. Tenía un equipo de primera, ¿verdad? Y su cableado siempre estaba en óptimas condiciones. Chingón. ¿En qué momento ya dices, Tecnobanda, bye? En el momento fue algo curioso, porque empecé a perder mis dotes, mis habilidades, mi agilidad. Sí, porque generalmente en la banda el teclado desempeña la labor, como te decía, del saxofón. Pero mayormente vulgarmente se le dicen charchetas al corno inglés, al corno francés, que son las encargadas de estar haciéndole, por ejemplo, en un vals, cuac, 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 cuac. Sí. Y pues me dedicaba a hacer el cuac, cuac. Y regresaste al panadero. Totalmente. Pues era eso, ¿no? Sí. O el un cat, cuac, 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 con 3 tonos, o 2 tonos, o algunas nada más uno. Y cuando alguna vez me dijeron, a ver, maestro, tóquese un buen jazz. No me salió. Cabrón. O sea, sin querer ya había pasado un buen rato que no... Sí, como 2 años. No estudiabas ni no practicando. No había tiempo, estás en gira. En gira todo el tiempo. Y no me salía. Y no me salía, casi me atrevo a decir que quise tocar el jazz, un cuac, cuac, un cuac, cuac, un cuac. No mames. ¿Qué me está pasando? Dije, no puede ser, o sea, todo mi acervo, todo lo que estudié, lo que ya sabía yo tocar, lo estoy perdiendo. Y nada más por el dinero. Por el cochino dinero, ¿verdad? Dije, no, hasta aquí. ¿Y decidiste salir por eso? Sí, dije, no, ya. Debo retomar. ¿Y qué hiciste inmediatamente después de eso? En ese entonces me tomé un receso y, como te digo, dije, me voy a poner... Musical, pero como, por ejemplo, estabas bien acostumbrado a ganar bien. Sí, se ganaba bien, pues, sobre todo por la cantidad de eventos. Y tuviste que, renunciar también a eso. Claro. Y el estilo de vida, modificarlo un poquito, porque seguro estabas acostumbrado a comprarte tus cositas. Sí, pero en ese entonces, pues, digamos que yo siempre fui muy idealista. Ya no lo soy tanto, ya me apego más a la realidad, pero yo siempre, pues, edición, tú sabes, ¿verdad? La revolución. Entonces, dije yo, como maestro, entre comillas, ya en ese momento de música, no puede ser que no pueda yo interpretar maniobras dignas de un maestro. Claro. Entonces, dije, mi prestigio, mi conciencia, dije, no, más... Tus ideales también, todo. Exactamente. Yo que siempre, pues, fui del gusto de escuchar el rock progresivo, donde hacen grandes despliegues de virtuosismo, todo. Ese era mi ideal, o sea... Pero pues obviamente el rock progresivo ya había muerto hace muchos años atrás, ¿verdad? Pero rock progresivo, ¿qué tipo? ¿Qué Rush? Rush, tipo Jethro Tull, tipo Emerson Lake and Palmer, ¿verdad?
tipo King Crimson. ¿Eso te gustaba a ti? ¿Eso escuchabas mucho, tú eso? sí. ¿Hiciste algún proyecto así? ¿No, va? Sí, por ahí. ¿Acá en Guadalajara? Sí, pero nunca sonó, nunca lo llevamos a los escenarios, pero sí lo tuve con Miguel Herrera en la batería, que por cierto también se me olvidó mencionar que también antes de la Tecnobanda y entre lo que fue el Inter de Sedición y la Tecnobanda, antes de eso, y tuve un proyecto con César Aguirre, estábamos en la prepa todavía. Diego, le decían el Lagarto, un cuate de 2 metros de estatura, muy buen guitarrista, que ahorita está tocando en una banda estadounidense llamada 69 Ojos, 69 Eyes. Es gran guitarrista, excepcional. Miguel Herrera, con el que después estuve en varios proyectos también. Y esa agrupación tocábamos como metal progresivo. Ok. Funk también. Era una banda que prometía que ya posteriormente, después nos volvimos a reunir con Verde Amarelo. Pero ya nada más César Aguirre y Christopher Tavares en la voz. Que eso, ya Verde Amarelo es obviamente después de la Tecnobanda, ¿verdad? Sí, incluso te voy a decir que para mi fiesta de 17 años fue un concierto de Sedición en la sala de mi casa. Ah, cabrón. En la sala de mi casa fue ese fue mi cumpleaños. Asistió media prepa. No ocupó tanta gente. O sea, ahí que medio entre la cochera, la cocina, todo lleno. Sí. Tuvimos que sacar muebles y comedor porque se armó el slam a todo lo que da. No, más. Sí, se armó el slam. Yo también hice una interpretación a solas con el teclado, pero se llevó a cabo al último un palomazo muy peculiar. Estoy hablando que al último el Vaca en la batería. Éramos adolescentes todos en ese entonces. Lalo Green en la guitarra. No sé si hayas escuchado. Sí, claro, por supuesto. César Aguirre en el bajo. Otro cuate guitarrista que se fue a Tijuana que le decíamos el Mil Chistes y yo. A partir de ahí. Y posteriormente ya todos ellos tocaron Rostros Ocultos. Todos. Sí, pues Lalo Green, César Aguirre. Y el Vaca. El Vaca, exacto. Menos el Mil Chistes. Menos el Mil Chistes y yo. Sí, pero... Tú nunca caíste a Rostros, eso estuvo raro. Sí, nunca. Estuvo en aquel entonces el tecladista original, Andrés, no sé qué se llama. Por ahí más o menos. Pero soy de todos modos muy, muy buen amigo del Cala. Okay. O sea, sí lo conocí, muchas veces palomeamos y tuvimos la oportunidad de agarrarse a la fiesta juntos. Sí, pues sí, me imagino. Sí. Verde Amarelo fue en su momento. Yo recuerdo mucho escuchar a Verde Amarelo justo antes de yo empezar a dedicar a la música, a hacer música. O sea, ya sonaban un montón. Me acuerdo incluso un par de fechas por ahí importantes cuando Azul Violeta y Verde Amarelo les iba súper bien en el Roxy, en el mítico Roxy. Sí. A ver, cuéntame cómo fue la idea de Verde Amarelo con el Christopher Tavares que tenía que ver con la música brasileña. Pues entonces, con donde nos quedamos fue en que dejé la banda y retomé otra vez mi formación. Tu estudio. Mi estudio. ¿Pero es por tu cuenta? Por mi cuenta. Que entonces era como métodos y así. Libros. Antes de Verde Amarelo, me habla precisamente ese Miguel Herrera del que te hablaba ahorita, baterista, y Rubén Pacini, que hicimos nuestra bandita de progresivo. Ajá. Tocábamos rock progresivo. Nunca nos presentamos arriba de un escenario, pero sí llegamos a tener buena calidad de interpretación. Ensayábamos en la casa de Rubén Pacini, una casita que tenía ahí en la calle París. Un saludo, mi Rubén, un fuerte abrazo, mi Rubenzón. Sí. Y después me dicen, ¿sabes qué? Una chava quiere que toquemos con ella. Es
se llama Gabriela Martínez. Ajá. Carmín. Sí. Y ahí también fue parte también de mi trayectoria. Bueno, algún tiempo toqué con Carmín también. Carmín fue un proyecto importante en ciertos años. ¿Qué años serían esos? Cuando ella tuvo su apogeo fue cuando el boom del rock en español. Ajá. Incluso ella pertenece a esa ola, a esa generación. O sea, que estás hablando de Caifanes y Kenny. Desde antes todavía. ¿Con el ritmo peligroso? Es más, era cuando sonaba Flans, sonaba Timbiriche y Carmín también. Y Carmín más cargadita al rock, no tanto al pop. Pero pues finalmente rock pop, ¿no? Sí, estamos hablando que ya sabemos que lo que pues fue Timbiriche y Flans pues, son una generación de grupos prefabricados, claro. Pero Carmín sí era un proyecto muy real. Te estoy hablando que esta Gaby, también te mando un fuerte abrazo, un beso. Es un genio esta mujer. Es un músico, pero excepcional, de dotes excepcionales. A mí me llegó a enseñar muchos secretos del piano. Wow. En ese entonces, mira, si hazle así, yo, caray, no. Y en la guitarra toca también. Órale. Excepcionalmente. Y en la batería toca excelente. Toca todo esta muchacha. ¿Qué tal? Entonces ella era la compositora de sus temas, tanto en letra y música, en todos los instrumentos. Entonces, también tengo mucho que agradecerle a ella. ¿Y llegaste a grabar ahí con ella? No a grabar, pero sí a presentarme. Ajá. A presentarme. Muy buena persona y muy sencilla, pero sobre todo muy talentosa. Muy talentosa. Y entonces, bueno, te regresaste un poquito a eso de Carmín, que vale la pena obviamente destacarlo. Hay mucha gente, hay una generación en particular que lo recuerda muy bien. Siempre se habla de eso y por ahí está su música, sí. Exactamente. Y antes de Verde Amarelo, porque pues entre lo que fue, nos brincamos hasta Verde Amarelo, pero también hubo una banda de covers con la que toqué, que se llamaba La Cuba. Ajá. La Cuba Pop, donde ya conocía yo a Raflix, el bajista, de hecho él fue el que me habló. Y donde estaba Marcos en la voz, estaba Hugo en la guitarra y Ospal Abdul en la batería. Y te estoy hablando que fuimos precursores de los covers en Guadalajara, cuando no existían las bandas de covers aquí en Guadalajara. Sí había otra banda, Retromanía y Alcatraz. Éramos las únicas 3 bandas en todo Guadalajara en tener ese concepto, covers en inglés, covers en español. Uh-huh. Y sonamos bastante bien. Bandas grandes que estaban ganando lo mismo que pagan ahora. No, que era un chingo más. Se ganaba muy bien en aquel entonces. Y es que teníamos también todos los bares para nosotros solos, ¿verdad? Claro. Entonces, de uno nos íbamos a otro, etcétera. O sea, dobleteaban. Sí, claro. En aquel entonces había un lugar que se llamaba el Freebay, se me hace, que era una franquicia extranjera estadounidense. Y luego antes del el Jarro Café había un lugar que era como la emulación, se llamaba el Country Rock. Sí, claro, sí lo recuerdo. Y ahí también estuvimos de planta también. El Escándalos allá por acá, bueno, está más cerca de aquí que de mi por casa, La Calma, ¿no? Por Mariano Otero. Sí. Mariano Otero, el Durán también, otro bar también icónico. ¿Ese era por Chapultepec? Era por Chapultepec y Vallarta. Sí. Marsella, creo que. Exactamente. Donde después fue la ULM. Ahí mismo, sí. Ahí. En esa esquina. Exactamente. Sí. No, pues es que sí te tocó todo ese pedo. Y ya con Verde Amarelo, ahí sí, composiciones originales. Totalmente. Hiciste una mancuerna importante con Christopher Tavares. Totalmente. Y construyeron también una base de fans importante. Sí, pues estamos hablando que
en lo que fue el transcurso de Verde Amarelo, que tuvo una duración con alrededor de unos 4 años. Posteriormente hicimos más proyectos, donde por alrededor de 20 años estuve tocando con él. ¿Con Christopher? Sí, alternando yo con otras agrupaciones, colaborando con otros proyectos, pero siempre con él, tocando. Incluso una agrupación después de Verde Amarelo llamada Samba Forrobodó, donde era su familia. Uh-huh. Su papá, Don Neco. Sí, Don Neco Tavares, que también falleció hace poco también. El gran Neco, jugador del equipo Oro. Ajá. Quien le quitara a las Chivas su racha de campeonísimo en aquel entonces, en los 60. ¿Qué tal? Icónico. Él fue, en último minuto, metió el gol del gane. Pero aparte de lo que era el deporte, era muy buen músico. Uh-huh. Incluso a lo que fue la familia de Christopher Tavares, ahí fue para mí una escuela uh-huh. de la música brasileña. Que es otro mundo. Totalmente. Sí, te abre así un panorama diferente. Diferente. Dije, caray, qué interesante está esto. O sea, son acordes de jazz, pero tocados en cierta métrica, en cierta rítmica. Ajá, y es música popular finalmente. Finalmente. Pero musicalmente muy rica, pues. Una riqueza en el ámbito de armonía, de melodías, de rítmica. Sí, las letras también, incluso. Sí, y entonces estamos hablando que con esa Samba Forrobodó, esa agrupación donde era toda su familia, sus hermanas de Christopher, sus papás, uh-huh. sus sobrinos. Fuimos también aquí en Guadalajara, fue el parteaguas de lo que es ahora las batucadas, claro, en Guadalajara. Claro. Fuimos inauguradores de la primer batucada aquí en Guadalajara, ajá, con Samba Forrobodó. ¿En los restaurantes brasileños? No, en escenarios. ¿En escenarios? Tocábamos en escenarios. Todavía me acuerdo de aquella Copa Confederaciones que hubo aquí, que se celebró aquí en México. Nosotros fuimos el grupo oficial de Brasil, porque el equipo brasileño pedía hasta para sus entrenamientos una batucada. Ah, hasta para los entrenamientos. Para inspirarse. Claro. Y aparte, tocábamos afuera del Estadio Jalisco en un escenario ahí. Chingón. Sí. Oye, ya en ese tiempo empezaste a hacer las veces de productor musical, ¿o fue todavía después? Como productor musical fue desde que estuve en Tequila Band. Uh-huh. Fue la primera vez que me enfrenté al reto de acomodar, guiar y dirigir, ajá, a una sección de alientos. Uh-huh. Encargado de formular melodías donde no nada más fuera unísono claro, el sonido, claro, donde ya se empezara a meter lo que es la segunda cuerda, la tercera, y en algunos casos hasta la cuarta y quinta. Sí. Dándole ese espectro más completo, más colorido y de más calidad. Uh-huh. Pues, desde aquel entonces. Pero mis 18 años más o menos. Pero ya como una figura de productor, que alguien te llamara y te dijera, sí, necesitamos que vengas y nos produzcas. ¿Te acuerdas con quién habrá sido el primero? Pues con los primeros fue con la Gran Mama. Cuando yo entré. Bueno, ya también en Verde Amarelo también fungía, o sea, no como director. Ajá, pero sí como... Pero sí, pues era encargado de las composiciones de Christopher y de César, Memo Flores en la batería, Emiliano Huerta en las percusiones también. Un saludo para todos ellos. Sí, yo toqué con Memito. También fíjate. Incluso llegó a tocar con nosotros Paco Navarrete. Órale, en la guitarra también. Llegó a tocar con nosotros. Y también el Rudy Almeida, quien fuese uno de los locutores en aquel entonces Sonido 103. Sí, claro. Entonces ya desde que fue Tequila Band, yo ya me involucré en lo que era la producción, en lo que era la dirección. En Verde Amarelo aprendí también, o sea, porque según yo ya
digamos, me sentía yo ya, dije, hecho a mano, dije, nada, ya soy productor, pero no, tuvimos ahí un productor nosotros. Ajá. Joe, no me acuerdo del apellido, pero era uno de los productores arreglistas de Quentin Tarantino. Ok, sí, estamos hablando a palabras mayores. Y entonces a lo que yo según le había hecho arreglos, él le hizo más todavía, detallitos, o sea, pizquita por acá, un puntito por acullá, o sea, cosas así muy sutiles, pero que levantaban la canción enormemente. Entonces, ajá. ¿Fue tu escuela también ahí? También dije, caray, o sea, hay veces que no se requiere de tanto para poder enriquecer una pieza. Si tú tuvieras si yo te pidiera que me explicaras qué es la figura de productor, ¿qué dirías? Pues tú lo has visto, a veces recurren a mí, hasta tú me lo llegaste a decir en una grabación en la que coincidimos, que llegué yo con unos alumnos. Ajá. Que me dijiste, oiga maestro, aquí ya es usted hasta el psicólogo, ¿acaso? Sí. Pero la labor del productor consiste en precisamente hacer un producto, válgame la redundancia, en hacer que un material musical contenga los ingredientes necesarios para, en aquel entonces se consideraba la calidad del producto para poder ser viable a poderlo transmitir en radiodifusoras, ahora ya en las plataformas. Ajá. Entonces yo como productor me encargo de que el producto o la pieza que se me entrega, enriquecerla, o en algunos casos quitarle, que tiene demasiado a veces, pero de darle esa calidad. Como para que pueda ser más fácilmente transmitible, sí, el mensaje. Digamos, para que sea aceptada por los cánones preestablecidos de la mercadotecnia en su momento, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tan importante ves el tener mucho bagaje musical? O sea, haberte quemado un chingo de discos. Definitivamente. Aparte de eso también, el involucrarte también con todos los géneros musicales. Claro. Porque también te estoy hablando que pues, en lo que fue Verde Amarelo, yo aparte también de Verde Amarelo, fungí como tecladista también de muchas agrupaciones versátiles de aquel entonces, hasta orquestas. O sea, durante el mismo tiempo, a la par. Sí, a la par. Yo toqué en un grupo llamado Los Ninja, todavía me acuerdo. Pero también con otro grupo que se derivó de Tequila Band, donde tocábamos en un bar nocturno. Le pusimos Tabaco Show, donde el guitarrista era Quicho, Hugo, el bajista, en paz descanse, y el G en la batería. El legendario Carlos Santana, el G. Carlos Santana, el G. Maestro. Maestro. Un saludo, maestro, qué bárbaro. Y ahí empecé a curtirme, porque pues yo había tocado banda y hardcore, tal vez rock de los 60s, pero ya en lo que es ya música versátil, ahí fue donde me empecé a curtir. Ok. Ahí, y posteriormente ya después en orquestas versátiles. Ajá. Donde todavía recuerdo pues que me dicen en una canción de salsa, pues ahí échale un tumbao en el piano. Yo, ¿qué? Sí, el rintontón. Así se le dice coloquialmente. También rintontino, rintontón del piano. Dije, caray, pues no tener las partituras, ¿acaso? No, tú ahí improvísale. Y no, fracasé. Wow. Entonces fue donde dije, pues yo tengo que reinventarme. O sea, la música no nada más es rock y música de banda o música clásica. O sea, el espectro es amplio.
Y yo como músico tengo la responsabilidad de involucrarme con todo eso. Entonces fue donde ya empecé a estudiar salsa, a darme a la tarea de conseguir métodos, tanto de música latina, de blues, de jazz, que sí me ayudó bastante lo que fue de Mario Romero, pero una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo al hecho, ¿verdad? Claro. Entonces empecé también a tocar en agrupaciones versátiles, que en realidad ahí fue donde yo me curtí, como te digo, como posteriormente, lo que me dio las herramientas para posteriormente ser productor. Fíjate qué grueso que vienes desde el conservatorio, ¿eh? Las clases particulares al old school. Sí, pero finalmente el escenario y sobre todo los la diversos... diversificación. Eso, exactamente. Ahí está el secreto, ahí está la clave en poder llegar a ser un buen productor. Yo muchas veces pregunto esto y creo saber la respuesta, pero te lo quiero preguntar de todas maneras. ¿Tienes gustos culposos musicales? Sí, claro. ¿Sí? ¿Culposos? Claro. O sea, que te hacen sentir culpa porque te gustan. Sí, también. ¿Por qué no? ¿Cómo O sea, cuál? pues, en su momento, la banda Pequeños Musical, que es de Quebradita, pero Ajá. la verdad, el tecladista... O sea, ¿te gusta y no te... hay algunas canciones que dices, ah, caray. Y no te sientes muy orgulloso de que te guste. Pues sí, digamos, para mi figura, como quiero yo dar la impresión de ser un rockero empedernido, no compatibiliza mucho. Ok. Y nos tocó compartir con Pequeños, ¿te acuerdas? Ah, claro. Yo ya había compartido con ¿sí? ellos también. ¿Cuando tocas con quién? Con Tequila Band, Tequila. con Jalisco Band. Y bueno, pues ya viejos ahí conocidos que coincidimos algunas veces. Sí. Oye, ¿qué fue después? Pues obviamente esta parte de... Bueno, nos quedamos en lo versátil. En lo versátil, exacto. En lo versátil también, posteriormente, figuré como tecladista de orquestas, ya hay proyectos más grandes, como por ejemplo la orquesta de los hermanos Arreola, Uh-huh. que es la orquesta donde era el papá de Ricardo Arreola. Richie Arreola, conocidísimo por ser el bajista de Belanova. Exactamente, y ahí me tocó compartir escenario con Richie también, mucho antes de Belanova, obviamente. Sí, no, pues sí, pues varios años antes. Sí, bueno, yo lo conocí desde antes también. Él era maestro de César Aguirre, Uh-huh. cuando estábamos en la prepa. Él era el maestro de bajo de la Academia de Casas Wagner. Uh-huh. Y ahí me tocó conocerlo. Porque para eso también cabe destacar que pues desde chico, desde la prepa empecé a relacionarme con el ambiente del rock también, y me acuerdo que nos quedábamos pisteando después de la prepa y se nos daba ya a las 5, 6, 7 de la noche. Dijimos, vamos al ensayo de Mala Vida. Ah, claro. Que posteriormente fueron los de La Dosis. Y nos íbamos ahí a convivir con ellos. A con beber. Sí, más que otra cosa. Era el pretexto formidable para poder seguir bebiendo. Tener un lugar en privado disfrutando de buena música. Y siempre bienvenidos a los ensayos. Sí, de eso se trataban los ensayos. Sí. Cuando en ese tiempo, que acá dicen en ese tiempo no hacía daño fumar, güey, porque todo el mundo fumaba y los ensayos eran una nata de humo cabrón. Todavía me acuerdo de Mala Vida en ese entonces, pues obviamente Sara Valenzuela, Sarita. Un saludo también para Sara, también el back en la batería, Pepe en los teclados, Paco en la guitarra. Y a Alex en las percusiones. Ok. Alex, quien fuese el primer baterista de Azul Violeta, hermano del abuelo. No, pues por Azul Violeta pasó medio Guadalajara, pero ese Alejandro, todavía ahí en Facebook sigo teniendo contacto con él, y un gran amigo también, muy sencillo, muy gente. Un saludo, mi Alex. Ya cuando tú y yo coincidimos, que yo te conocí, recuerdo perfectamente el año 2002. Uh-huh. Ahí estábamos
y ahí te conocí, pero yo ya te había visto otras veces como mucha gente pues te veía en los bares tocando con Alcatraz, con todas estas bandas de covers de las que dices cuando había menos bandas. Creo que alguna vez te vi en el DJ London. Sí, también. En todos lados andabas. Y bueno, pues ya nos tocó convivir con 3 discos que hicimos juntos. A aprender un chorro de tu manera de producir, y creo que ahí fue también cuando te dije el tema de que eres como una especie de psicólogo, porque hasta la manera de pedirle las cosas a los músicos cambia, ¿no? A un cantante, a un trompetista, a un guitarrista, cambia, ¿no? Pues lo que pasa también es que tú sabes, a través del tiempo las generaciones ya no son las mismas de antes. Uh-huh. Pues digamos que ya las generaciones más recientes hay que hablarles con más sutileza. Algunos se emocionan. ¿Te pasa ahora, hoy en día? Sí me pasa, incluso como productor. Pues tú vienes de esta escuela. ¿Qué tan cierto es de esta escuela, incluso del chingadazo cuando hacías una mala nota? A mi maestra. ¿Sí? Sí. ¿Era así? Me daba mis sopapos, con una reglita de madera, paz. Y carta abierta, porque tus papás sí, no... Claro, obviamente. Sí, por supuesto. Pues era el sistema, era el método, era lo eficaz. Dime si me equivocaba. No, pues ni madres. O ya decías, bueno, aquí no hay de otra, voy a equivocar, pero ya sabías lo que te venía, ¿no? Exactamente, no. Dije, no. ¿Y ahora sí sientes que hay que buscarle más la forma? Sí, pues digamos que pues ya después de haber trabajado en tantos proyectos como productor, pues también te das cuenta de muchas cosas que el autor de su obra en muy pocas ocasiones le es placentero que llegue una persona externa a quererte modificar, sí, a quererte mover. Hay algunos ingredientes, ¿verdad?, de tu receta. Claro, melodía, un acorde. A veces hasta la necesidad de cambiar la letra me he visto, ¿sabes? Sí. Que aquí la letra está muy burda o ni siquiera rima, búsquele otra palabra. Uh-huh. No, pues es que le hablamos para la música, no para la letra. Pero también la labor de un buen productor. Claro. Es que la culminación del producto sea satisfacción plena, que hable bien hasta como uno, como productor. Sí, totalmente. Y que a final de cuentas, pues, digamos, ahí estuvo el proceso que vivió Metallica en el álbum Negro. Ajá. Que fue también doloroso. Fue un proceso. No se dejaban. Y fíjate, a partir de haberlo hecho, fue su despunte mundial. Totalmente. Está bien cabrón. O sea, este es el ejemplo perfecto. Sí, que a mí, pues, te voy a decir, o sea, hasta ahí me gustó Metallica, ¿eh? Y ya. Tú eres más de los... ya se me hizo demasiado pop, ya después. Sí. A mí me gusta del álbum Negro para atrás, sí. El Justice for All, el Master of Pop, es Riding the Light, Kill 'Em All, pero hay que saber reconocer. Ajá. Que el productor, no me acuerdo del nombre, ¿quién era? Bob Rock. Pues fue el que les abrió las puertas a ser conocidos en todo el mundo. Sí, sin duda. A todo el mundo. Entonces he aprendido, a veces me he enfrentado a esas situaciones en que pues no quieren dar su brazo a torcer. Y te conviertes en un vendedor, ¿no? O sea, buscas la manera de venderle la idea. Digo, bueno, es que aquí están, o sea, técnicamente están cometiendo un error. Que digo, no, a veces estoy yo en contra de los errores. Hay veces que en el error encuentras el acierto. Claro, dices, qué bonito sonó el error. Un happy accident. Que se institucionalice ese error en la pieza. Uh-huh. Pero hay veces que dices, no, hombre, qué feo se oye. Exacto. Pues es que esto también, el gusto es subjetivo. Y finalmente como productor tienes que tener un gusto. Exactamente. Pues, o sea, tiene que sonar bien.
que el creador, el compositor de la pieza, pues se ve que tiene su forma de ser, que tiene su ego. Entonces... No le hablen ahorita al maestro, están viendo, es que tu agenda, mi querido Ozzy. Pues es un trabajo, como tú lo pudiste ver, que a veces hay que ser muy sutiles, hay que ser muy diplomáticos. Sí. No, sí te vi y te aprendí mucho porque te salías con la tuya. Tomabas el camino empedrado, pero finalmente te salías con la tuya. Era como, ok, vamos a darte por tu lado, tú, esto, dabas toda la vuelta para finalmente hacer lo que tú habías dicho desde un principio. Exactamente. Entonces ahí te vas medio amañando. Después de la época de Gran Mama, que ya hace mucho rato, porque fueron hace 20 años, te dedicaste a producir un montón de bandas. Yo te he visto un poco de lejos y te veo siempre produciendo bandas. Para acordarme, los apunté porque no me acuerdo de todas. Sí, está bien. Y luego no vayas a hacer una omisión ahí involuntaria que se me vayan a agüitar. Pero tampoco a todos, ¿verdad? Y digamos que apunté ahí a los más representativos. Uy, sin los lentes, maestro, aparte. Me los voy a poner. Ahí, por favor, ni modo. Pues el rey del Beautiful ahí también tiene que un poquito dar su brazo a torcer, ¿no? Todo sea en pro de la vista. Excelente. Y no te oigo muy bien, deja sacar mi aparato también. ¡Oh, que la chica! Va a haber botana para ponerme mi dentadura también. Va a haber galletas al ratito, un poquito. Pasó, Pues luego, no. Siéntese bien, acomódese porque el micrófono le está quedando lejos. De eso que no entramos en el tema del albur porque ahí me comes, mi Ozzy. Oh, que la... No se crea. A ver, venga de ahí. Aquí vienen algunos con los que he trabajado ya como productor. Uno de ellos es la Voluptuosa Ska. Ok. Que también son de las bandas más representativas de este género aquí en Guadalajara. Les mando un saludo, muchachos. Saludón. Los Peson Face. Ah, claro, los amigos de Peson Face. También fui productor, también les mando al Manix, a todos. Toda la bandera. Toda la banda, un fuerte abrazo. A los Positive, que fue un proyecto que ya no existe ahorita, pero que también era de reggae. Es como reggae roots, ¿no? Sí, exactamente. La MAT, que fue un proyecto más latino, que tenía también como la Gran Mama, tenía elementos no nada más del reggae y el ska, también tenían de repente cumbia, de repente, pero muy fino esos de la MAT, por cierto. La Palapa, reggae. Como que tuve cierto encasillamiento. Después de Gran Mama o sea, muchos te empezaron a llamar porque vieron el resultado. Exacto. Que yo pienso, por ejemplo, el disco que a mí me gusta más de Gran Mama es el Vuelve a Casa ahí que hicimos con Aldo Muñoz, que por cierto, tienes ahí unas fotos que pareciera la misma porque han pasado 20 y tantos años y estás sentado a un lado de... Lo que pasa es que pues he llevado otros proyectos también ahí a grabar con Aldo. Recientemente estuve ahí grabando también con Fibonacci, que es otra de las bandas que ahorita estoy a cargo de la producción también. Es un proyecto pues está salpicado de muchos géneros musicales, pero sobre todo la esencia es como de post-punk. Claro. De ese tipo ochentero. Le están dando por ese lado y yo estoy a cargo de la producción. Por cierto, dentro de una semana o dos vamos a apartarle fecha a Aldo para grabar otro par de canciones. Mi Aldo, te lo advierto. Espero que vamos lo sepa. con todo. Y pues ahí, aprovechando que tienes ahí la lista de una vez, que nomás aquí de lejos la estoy viendo y es un listón, ¿no? Resumí. Que qué bueno que lo hiciste para que no... Sí, para tener de todas maneras, estoy seguro que vas a... referencia. Estoy seguro que vas a dejar fuera algo. Sí, no, hay una disculpa a todos los que dejo fuera. A ver, cuéntame. Pues entre las bandas, entre las que he figurado como productor, estábamos hablando ahorita, nos quedamos en la Palapa Reggae, que también, pues, como te digo, se me encasilló a raíz de la Gran Mama como productor de reggae y ska. Los Radical Pax, el Circo Candela, que hasta la fecha. Sí, eso, con ellos ya tienes, yo creo que más tiempo que con Gran Mama. Sí, como unos... que
13 años Sí, como fácil. productor. Pero también tocas con ellos en vivo, ¿no? También. De repente, ahorita ya en el teclado está el buen Ava, que también fue alumno mío también. El Color Hermano, con ellos sí estoy tocando ahorita de planta. Ah, qué chingón. Y también ya con ellos ya voy para unos 8 años siendo productor también de ellos. Y ahorita estoy también con un proyecto figurando como productor de una banda que se llama Eratos. Órale. Que tocan un rock más etéreo, más con tintes de rock progresivo de repente. Mira, regresaste a lo que querías hacer. El buen Javi, un saludo a mi Javi, un abrazo fuerte ahí para todos. Fibonacci, que es la banda que te digo que tiene tintes de post-punk. Ok. Que hemos estado grabando con Aldo precisamente. Órale. Con Aldo y seguimos, todavía estamos en proceso ahorita de grabación. También con Alejandro Avelar, que es un proyecto de mariachi. Órale. Que el primer álbum fue totalmente de corte popular de mariachi, regional. Pero ya el segundo le gustó tanto mi trabajo en el primero que en el segundo ya me dio carta abierta para yo darle la personalidad que a mí se me antojara en cada canción. Y entonces este segundo álbum ya fue más diverso. Órale. Ya fue merengue, otra canción fue bachata, otra canción fue bossa nova, otra fue salsa. He invitado a algunos también de los músicos de renombre. En esa salsa invité a Cristian, el de la Celestina. A Chris Trombón. Chris Trombón. Ok, claro. Mestizónico o algo así. Chris Trombón mestizónico, sí, que anda de trotamundos. Exactamente, que a quien también le mando un fuerte saludos, abrazo también. Hermano. También Emiliano Huerta, quien fuese el percusionista de Verde Amarelo, también nos ha estado apoyando también ahí. A Quique en las trompetas, que es uno de los trompetistas de mariachi ahorita. Claro, con buen Quique. mejor calidad. Quien también tocara en otra banda de reggae también de ska en aquel entonces, el buen Quique también. Humberto en la batería. Claro, que te toca también muy seguido trabajar con él, ¿va? Sí. Y como te digo, este proyecto de Alejandro Avelar ya también se diversificó y estoy obteniendo, o sea, como producto, el material está sonando bastante decente, muy decente. Luego te hago llegar algo de ese material. A ver, ¿a quién más quieres luego mencionar? Vas a tener que quitar algunos porque no nos va a dar tanto tiempo. James es un inglés, es irlandés. Okay. Es irlandés, que también tiene su proyecto de reggae y también me encargué de producirle algunas de sus piezas. Y obviamente pues la gran mama, ¿verdad? Son alrededor de 17 grupos con los que trabaja como productor. Como productor. Pero como músico. Sí, como músico no, pues acá tengo la otra listita, te digo, Sedición, Tequila Band, Jalisco Band, Tabaco Show, Los Ninja, Carmín, Verde Amarelo, Fibra Musical, Grupo Versátil, La Máquina del Tiempo, con quienes estuve tocando también covers ahí en el Oldies Bar también, en el rock de todas las épocas, con el baterista de Toncho Pilatos, Raúl Briseño. Alcatraz, que también otra de las bandas más reconocidas aquí a nivel local en lo que a covers se respecta. Muy, muy buen sonido. Un saludo a todos ellos también. Hecho en México, que también fue otra banda de oldies también. La Cuba Pop, que ya te había hecho mención de ellos. El Remedio de Todos los Males. Claro. La Taberna de Moe, con Juan Carlos y Corina en Mexicali. Ajá, ¿te fuiste para allá también en esa época? Sí, que es la banda de más prestigio de rock en Mexicali. Ha sido Samba Forrobodó, de los cuales también ya te había comentado, Bossa Boa. Bossa Boa. La orquesta de los hermanos Arriola, Joca, con
el buen Jorge Joca, también a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo cordial. Belleza Pura, Ajá. que fue también una agrupación de corte brasileño, donde el que era el líder era Yansin. Yansin también. Luego también me tocó compartir el escenario con Lula Almeida, que es un maestro de percusión de Brasil, que vino a hacer una gira y me llamaron para acompañarlo, porque para ese entonces yo ya tenía bastante experiencia en lo que a música brasileña respecta. El Cerco. El Cerco. El Cerco. Guoyequé, ¿te acuerdas de Guoyequé? No. Era nuestra batucada. Bueno. Qué bueno que me avisas. ¿Tú ahí qué tocabas? Pues yo era el agogosista y el shakerista. Sí recuerdo. A veces sí me pasaban ahí que a veces el zurdo, la zambumba. Te tocó para formar parte. Sí, aprendí un chingo ahí. Después también estuve supliendo en algunas ocasiones al tecladista de Retromanía, al abuelo. También le mando a Gerardo Benítez un fuerte abrazo. Filos da Rúa. Ajá. Filos da Rúa, que con el Sombras, Paquito, posteriormente hicimos también con Christopher nuestro proyecto de música brasileña. También toqué con la Celestina, también fui ¿sí? en un tiempo, ¿no te acuerdas? Fuiste que te tocaba doblete. Que me tocaba dobletear. Claro. Hay muchas cosas que no recuerdo, maestro, por obvias razones. Tocaba con la Celestina y con Gran Mama simultáneamente. El mismo show. Sí, claro. Y luego también estuve acompañando a Roy Ramos. ¿El imitador? El imitador también. Es de Luis Miguel, ¿va? Sí, exactamente. Órale. También le mando un fuerte abrazo. Ahí con esos pianazos y la armonía tan increíble. También lasallista, también como yo ahí del Instituto Febres Cordero Lasalle. Muy bien. Luego también los Smokers. Sí, la banda de covers. La banda de covers. Luego también fui productora. Aquí también se me olvidó incluir entre las bandas que produje a Macho Banana. Muy bien, claro, ahí con Alex. Exactamente. Y luego también estuve una temporada tocando los teclados con los Simbióticos. Órale, acabo de tener a Dieguito Chávez aquí. Exactamente, estuve ahí también apoyándolos en el teclado. Muy bien. Los Tapatíos, los Taps, okay. Abreviado, donde el vocalista era el Ratón y el vocalista de los Falcons y de la banda Pelillos. Ya, también te mando un fuerte abrazo. Ratón, Roberto. Y con La Barca, que también fue una banda donde la vocalista era Judith Jude Alcalá, actualmente... la pareja de Aldo, ¿no? De la pareja de Aldo, ¿verdad? La conocí también chiquita, esa chica. Con La Revolución de Emiliano Zapata. Perrísimo. Sí. Y también entre esos, pues me tocó acompañar una vez a Rayleigh Barba, también en la inauguración del estadio de las Chivas. El estadio actual, el Akron. Exactamente. Wow. Digo, y es por mencionar algunos de los Por mencionar proyectos. algunos. Ahorita que me haces todo este repaso, ¿qué le falta a Ozzy por hacer? ¿Qué tienes ganas de hacer que no hayas hecho ya, mi querido Ozzy? Un proyecto personal. Y que por ahí... Muchos ya me han dicho, bueno, pero pues has colaborado aquí, has tenido participación acá, pero cuando vamos a tener algo tuyo. Pues de lo mío nada más ha habido por ahí de repente un par de canciones que fueron las que grabamos en Gran Mama, otro par en Verde Amarelo, pero en sí un álbum de mi autoría, no, de mi manufactura personal, no, todavía no. ¿Y si te dan ganas? Sí, claro. ¿Y tienes composiciones? Sí tengo, nada más que eso, más musicales que con letra. Claro, pues es lo que mucha gente esperaría, ¿no? Exactamente. Pero sí, tengo entre mis proyectos, o sea, el hacer algo, y no por venderlo, ni porque mis gustos no comulgan mucho. Claro. Con los
los estatutos de la actualidad, ¿verdad? Sí, sí. O sea, lo que pues se escucha ahora no, digamos que yo no lo incluiría en mi álbum. Claro. Estaría más enfocado al jazz, al rock, al progresivo, ¿sabes? Por darme un gusto y la verdad es de que yo cuento con el apoyo de todos los que han sido mis alumnos. Pues deberías de hacerlo. Yo creo que hay mucha gente que tenemos muchas ganas de escucharte por ese lado. Y lo voy a hacer, aunque también ahorita pues ya también, pues ya se le empieza a uno a cansar el caballo, incluso ya no soy muy dado a aceptar a veces tocadas porque ya no me gusta desvelarme tanto. Claro. Y la paga ya no es tan buena, entonces dices, no vale la pena. Ya me enfoco más a dar clases. Entonces, próximamente también uno de mis planes es tal vez hacer una pequeña academia también. Wow, chingoncísimo. Sí, mejor. Y ahí se regresa el ciclo. Empiezas como a la academia a la que fuiste tú. Exactamente. ¿Y das clases para personas de todas las edades? De todas las edades y de todos los ¿Tienes niveles. alumnos pequeños? Sí, y los he tenido con bastantes aptitudes. Una de ellas es Nati, hija de mi buen amigo Gabriel Oropesa, también a quien le mando un fuerte abrazo. Una niña con dotes excepcionales. Oye, ¿disfrutas la docencia? Sí, auténticamente. Sí, definitivamente, si no, no lo haría. Porque no es para todos, ¿estás de acuerdo? Exactamente. O sea, saber no quiere decir que sepas enseñar. No, definitivamente. Una cosa es tener el conocimiento y la otra cosa es saber transmitirlo. Exacto, y tener paciencia y también ver por dónde, la manera y la aptitud, porque no todos los alumnos son iguales. Exactamente. Pero tú ya no eres de reglazo. No, ya no. Ya no. Se rompió el ciclo ahí. Sí, no, ahí ya se modificó el esquema, ya el sistema, el método. Pues yo espero, toda la gente que nos está viendo, bandas que vayan empezando, pues dejamos tus redes sociales para que te contacten si quieren. Claro que sí, pues que produzcas, que los guíes. Por supuesto. Y yo personalmente, sabes, siempre he estado muy agradecido contigo porque siempre me has parecido un músico muy talentoso y aparte muy generoso en cuanto a lo que sabes y lo avientas, pues no te quedas con nada y eso es lo que... De eso se trata. Precisamente es la docencia, precisamente. Exacto. Y el legado que finalmente dejas. Estoy seguro que has dejado marcado mucha gente. Muchos te han mencionado aquí. Y siempre en la escena, pues eres un personaje conocidísimo. Gracias. Por todos lados y en todos los géneros, mi maestro. Tiene su chiste, tiene su ¿Y tienes fecha de caducidad? ¿Ya te has pensado en el retiro? No, fíjate que lo he pensado, pero no lo concibo así como algo tangible. Pues me gusta tanto la música que de una u otra manera, tal vez no arriba del escenario, pero yo creo que no voy a poder dejar. Nunca, es una adicción férrea, es más fuerte que cualquier sustancia, cualquier droga. La música es algo que ya va implícito en mi persona, en mi ser. Claro. No, me da mucho gusto todo esto que me cuentas, mío, sí, y aparte verte bien, cabrón, me hace bien chido. Gracias. Que pues digo, o sea, me llevas como 45 años que me llevas. ¿Qué pasó? No es cierto, pero sí me llevas un cierto, y la neta es que digo, hay muchos de la generación que ya me calaverearon o que se ven bien madreados. Sí. Tú le diste la vuelta porque ya ibas como para allá, pero ahorita te ves muy bien, estás a toda madre. Sí, definitivamente tuve también un parteaguas, un antes y después. Y también sabemos y es muy conocido, muy sabido que pues en el ambiente musical abunda la fiesta, abunda el rock and roll, la droga, ¿verdad? El alcohol, la fiesta. Y sí, tuve una etapa bastante autodestructiva. Sí, y prolongada, de muchos años. De muchos años consumiendo de todo lo que se me atravesara, Y ya en la recta final de mi actividad y de mi consumo,
sí ya empecé a tener más problemas de salud. Ujú. Sobre todo porque se me diagnosticó la diabetes. Uf. Entonces, ya mi salud se estaba viendo muy menoscabada, muy deteriorada. Y sí tuve que vivir un proceso de anexo como tal. Estoy anexado. Difícil. Bastante, Sí. ¿Crees bastante. que sin pedos ha Pero sido es lo bonito, más difícil que has... Es bonito, es bonito. ¿Cómo me también. puedes decir que es bonito? Sí, también ya, porque te das cuenta, bueno, te concientizas y pues me cayó el 20. O sea, primero de a huevo. Claro, es donde está difícil, que dices, que donde te arrancan, te quitan todo, o sea, te quitan tu trabajo, tu círculo social, tu familia, pero sobre todo Sí, las cosas a las que estás enganchado. exactamente. Y pues tengo ya ahorita ya más de 7 años en abstinencia, sin consumir ni una gota de alcohol. Ya no me falta el tabaco por erradicar, Pero pues ya es lo último. Y sí, ¿a poco sí lo piensas también el tabaco en algún momento? no me va a quedar de otro. En determinado momento voy a tener que. Pero sí, eso tengo que agradecérselo, sobre todo pues a mis padres y a mi padrino también, a quienes les mando un saludo, padrino. Aquí está, está en buenas manos. Aquí no hay. Venda la tele, aquí andamos. Aquí también somos abstemios, así que no hay. Pero digo, estar en contacto con, pues estás produciendo bandas que están seguramente consumiendo. Por cierto que mi padrino también fue músico también, entonces por eso nos entendemos bastante bien. Ok. Entendemos bastante bien. Él fue bajista también, de metal. Órale. No, pues sí, hablan el mismo idioma. Definitivamente. Pues mío, sí, muchas felicidades por todo esto y espero que todavía esperamos ese material tuyo con gusto y pues contacten al maestro Ozzy, que Ahí es un estamos, grandísimo Iván Ramírez. Iván Ramírez en las redes sociales. En las redes sociales. El Ozzy Pantallas, conocido mundialmente. Y también conocido como Pierrot, del ambiente de lo que es la comunidad de terapia. Ah, órale. Incluso una compañera fue la que hizo mi perfil nuevo, porque ya había dado yo mi perfil de Facebook anterior de baja. Uh-huh. Precisamente por cambiar de círculo social y por vivir ese proceso, pero ya ahora me puso ahí Iván Ramírez, alias el Pierrot. Chingoncísimo. Ozzy, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, maestro. Gracias. ¿Desde cuándo que queríamos hacer este episodio? Y aquí estamos a la orden. Todísima madre. Gracias, placer, maestro. All right. Cámara, nos vemos la próxima. Venga.